Dale. Bueno, Martín, ahí ya con la grabación prendida, una cuestión antes de ir, si se quiere, más a la actualidad, a la universidad. El 10 de diciembre de 2023, lo pregunto casi siempre con los entrevistados para dar una pincelada, para unir historia personal con la historia del país, que nunca están separados. Asumió Javier Gerardo Milei. ¿Qué recordás, antes de meternos en la política, vamos a pasar un poquito de historia, cómo recordás el octubre, noviembre, digamos, ese momento donde no se sabía si era Milei o Massa, la sorpresa que tuvimos todos, los que estamos de este lado, digamos, de que haya ganado Milei? ¿Cómo lo viviste personalmente? O sea, ¿qué análisis político hacías y cómo lo viviste personalmente? Mirá, fue como meses de mucha, creo que nos pasó un poco a todos, pero cuando gana las PASO, va, que no, cuando sacan porcentaje tan alto en las PASO, yo recién ahí tomé dimensión de lo, o sea, de, ok, cómo puede este tipo tener tantos votos. Antes de eso, para mí era una cuestión minoritaria, o sea, me parecía que su discurso no podía calar mucho más que en una minoría intensa de, bueno, no sé, esta cosa de reivindicar de repente cuestiones que yo entendía estaban saldadas, ¿no? Que no eran discutibles, como la dictadura, como, o sea, como... Me parecía que era como un discurso muy extremista para que pudiera calar en un porcentaje muy grande de gente. Entonces, el las PASO me sorprendió. Después, nada, la verdad que la campaña que hizo Massa en su momento y todo fue bastante, me parece a mí como bastante buena, digo, levantó en las elecciones generales, estuvo muy ahí, entonces la verdad que yo no sé, viste, como que un poco también me ilusioné de que, bueno, o sea, esto me parecía como medio impensado que una persona como Milei, que reivindicaba las cuestiones que reivindicaba, termine gobernando. Nada, igual obviamente, ya cuando llegó el balotaje ya se sabía que podía, yo como que mucha idea no me hice, a mí justo me tocó trabajar, yo me anoté y fui delegada electoral, entonces estaba como, o sea, tenía como toda la parte de la militancia, de mis compañeros, de la agrupación de la facultad, y después justo me tocó trabajar, entonces también pude como ahí codearme con nada, los presidentes de mesa, las personas que iban a votar ese día y todo. eh, y, y nada, yo, o sea, me acuerdo de eso, ¿viste? Como sorpresa, como no entender, me parece que no, por lo menos yo y quizás las personas que en ese momento me rodean, no lo vimos venir, me da la sensación. Más allá de que yo creo que el balance o que la imagen del gobierno de Alberto ya no era positiva, o sea, como hay un montón de cuestiones que daban indicios de que las cosas tampoco estaban bien, pero que una persona tan extrema y tan violenta como era Milei, que lo fue siempre, porque no es que mostró otra cara para ganar ni nada, pudiese ganar, a mí a principios de ese año me parecía impensado, y ya después, bueno, más cerca del balotaje no se hacía la idea, pero también sin terminar de comprender muy bien qué estaba pasando. Eh, y nada, y eso, y desde lo personal fue bastante fuerte. De hecho, yo tengo que de confesar que lloré el día que ganó Milei. O sea, no podía entender, o sea, cómo podíamos estar en esa situación. Más allá de vuelta, de sí entender que estábamos mal, digo, que había cosas que había que mejorar, que había mucha gente que la estaba pasando mal, pero me parecía que para nada nos iba a mejorar la situación que asuma la presidencia del país una persona como Milei. Entonces, nada, la verdad que fue fuerte, fueron meses bastante fuertes también por esto, viste, como muchas emociones y como hasta medio, había como un desconcierto al principio, sobre todo. Cuando decís, digamos, el cadete decía hace unos meses que cuando Milei manda callar un auditorio que está vacío, cuando dice yo, mientras que están viendo a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas, con esa sonrisa así macabra, Sí, eh, yo dije, el cadete dice, él dijo para sus adentros, ganamos, porque digo, la gente ve eso y no ganamos, digo, no. eh, No, por eso te digo, yo hasta casi el último minuto para mí era, no lo podía comprender, te juro. No, incluso hasta el día de hoy me cuesta. También entiendo de nada que
pasa un poco a veces que uno está como en un mundo medio de nicho, estamos muy metidos, a mí me gusta mucho la política, me muevo en un ambiente con personas que también, entonces uno está todo el día hablando de, viste lo que dijo Milei acá, viste lo que hicieron allá, viste lo que dijo tal, 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 y quizás la gente del día a día, no sé si mira tanto, si está tan atento, si está tan pendiente, después hablas y te das cuenta que mucha gente ni se entera qué pasó, qué dijo. Yo creo que sí, la verdad, sinceramente, mucha gente si hubiese escuchado, por ejemplo, esas declaraciones o tantas otras que hizo, creo que quizás no lo hubieran ni votado, pero me parece que también hay algo como, también en esto de la vorágine de las redes y de lo que vivimos y que estamos todos como al palo y todo el día haciendo 30 cosas a la vez, que muchas cosas se pasan. Quizás nosotros que le ponemos mucho el foco a eso porque nos interesa, lo vemos, pero mucha gente ni lo ve. Tampoco creo que la mayoría de la sociedad argentina reivindique la dictadura, ¿me entendés? Como que me parece que gana por un contexto económico en donde no estaba yendo bien, por un montón de factores eh, que me parece que tienen más que ver con eso y con la ilusión de muchas personas de tratar de mejorar su situación y de entender que quizás ese podía ser un camino posible, que con una cuestión de que, no sé, que la sociedad argentina o la mayoría de la sociedad argentina piense que tienen que volver los militares. No creo que pase por ahí, digamos. O que la homosexualidad es comparable a una pedofilia, digamos. Claro, que hay que vender los órganos, o bueno, tantas barbaridades, ¿no? Que como que uno también ya se le van, o sea, a mí me pasa que como que mi cerebro las va olvidando, ¿viste? Y cuando, cuando vuelve decís, uy, ¿te acordás que dijo eso? ¿Te acordás que dijo eso? Porque es impresionante, la cantidad de furcios que se mandan, es impresionante la cantidad de barbaridades que dicen. Y yo creo que hay algo ahí también que me parece interesante, como a diferencia de la vez, de cuando había ganado el macrismo, que acá desde lo discursivo había una cuestión muy violenta que antes no, viste, como no sé, no se veía eso, viste, como que había una cosa más de cuidar las formas. Y acá me parece que no, que se llevaron puesto eso y no me parece tampoco algo menor, porque era, o bueno, o es una batalla cultural también el tema de esto, que no se pueda decir cualquier barbaridad. Viste, como que hay una cosa ahora muy, que creo que es muy de esta era también, pero cualquiera dice cualquier cosa y eso es libertad de expresión y está avalado, y entonces yo te puedo decir cualquier barbaridad y puedo decir cualquier barbaridad de los demás porque es mi libertad. Y no, tipo, no, pero de repente parece como se instaló mucho eso y todo esto que hace, no solo Milei, sino sus funcionarios, digo, como, porque no es solamente él, hay como toda una construcción en eso. De repente vienen a poner un poco en jaque eso también, ¿no? Como, che, pará, no sé si se puede decir, o sea, todos vivimos en una comunidad, todos vivimos en una sociedad, yo tengo derechos, tengo libertad, pero también es un poco termina donde empieza lo del otro, entonces como el ver al otro, el respetar al otro y que también las comunidades se hacen entre todos y todas, no se hace, no es que yo me voy a salvar solo en el mundo porque soy re capa, no, o sea, vivís en un, si no, andate a vivir al medio del monte, haz lo que quieras, no goces de los beneficios que te da vivir en una comunidad, y bueno, ¿no? Pero es como, hay una cosa y medio contradictoria y de invisibilización de lo colectivo que me parece que es bastante heavy y que se va como instalando. ¿Viste? Y me parece preocupante también, más allá de todo lo económico y un montón de otros factores que también son gravísimos de lo que está pasando, del desfinanciamiento, un montón de cuestiones que hacen a los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Me parece que eso desde lo discursivo y desde lo que, y desde lo que se va construyendo es bastante peligroso también. Pero eso puntualmente, digamos, como que, para ir un poquito más atrás, que también puede ser interesante. ¿La cuarentena es la condición de posibilidad de la distopía libertaria? Digamos, ese resentimiento que generó en los jóvenes, ¿la cuarentena dio campo orégano a Milei? ¿O habrá que buscarlo? Y, o sea, yo creo que evidentemente influyó, eh, sí, por supuesto, o sea, sería absurdo negarlo porque claramente hubo algo ahí por un lado, de una disconformidad que a veces también, digo, a ver.
Lo que a nosotros nos afectaba era que había un virus que nos estaba matando. No sé si era Alberto Fernández, digamos, ¿no? O sea, la situación en sí generaba un nivel de angustia y un nivel que hagas lo que hagas, digo, porque yo, esto es una opinión personal y es contrafáctico, pero si no hubiese habido cuarentena y hubiésemos apilado cadáveres en la calle, como pasaba en otros países, hubiese sido una experiencia profundamente traumatizante también. O sea, creo que ya la pandemia en sí era... pero bueno, es cierto también que el gobierno tuvo errores muy concretos en cuanto a la imagen, y eso hizo que de repente también toda la disconformidad con la situación, que era una situación global, se canalizara en el gobierno. O sea, como, bueno, como si fuese que por culpa del gobierno estaba pasando lo que estaba pasando, cuando en realidad no. O sea, la pandemia era una situación mundial, y bueno, cada país la gestionó como pudo. eh, pero sí, yo creo que todo ese descontento y justo esta cuestión de la libertad ¿no? Y el encierro y la libertad y qué sé yo, y lo disruptivo, y que yo creo que sí, por supuesto que es un poco una reacción a lo que vivimos, entre otras cosas. Tampoco creo que haya sido el único factor, digamos. Pero sí, sí, creo que influyó, sin dudas, y sobre todo en los jóvenes quizás. En ese marco, cuando decimos lo de los jóvenes, digo, hay un momento en donde posiblemente ese encierro con redes sociales, donde el peronismo tampoco dio buenas batallas, digamos. O nos dimos Sí, cuenta tarde, digamos, que había que dar la batalla ahí. También se puede decir eso. total. Yo creo que sí, yo creo que hubo como varios errores en ese sentido. A mí me parece que la subestimación de la figura de Milei, de lo que representaba, esta cuestión de las redes, como corrimos muy de atrás y y abandonamos a la juventud, y te lo digo como joven. O sea, yo tengo 24 años y uno tiene quizás cierta formación o cierto modo de pensar, de ver la historia, de ver lo que a uno, los valores que uno tiene, el modelo de país que a uno le gustaría, etcétera, y lo puede como razonar desde otras perspectivas. Pero si yo tengo que decir, yo, en mi experiencia personal, qué políticas concretas tuvo el gobierno de Alberto Fernández para la juventud, la verdad que no sé, ¿entendés? Como hubo un abandono de ese sector muy grande, no hubo, incluso en la pandemia, pero más allá de la pandemia. Eh, y lo veo con mis amigos y con mis amigas, Reciente. entonces también después es muy difícil pedirle, no, che, mirá, yo, más allá de que igual, obvio que es todo muy complejo y hay un montón de condicionamientos macroeconómicos, lo que pasó con la deuda del fondo que tomó Macri, digo, un montón de condicionamientos que uno, si hace un análisis político, los puede comprender, pero que a la vivencia de las personas y sobre todo de la juventud, y te pega, ¿viste? Y la verdad es que yo tampoco es toda la juventud, igual a mí me gusta como reivindicar eso. Antes, fuera de la entrevista, hablábamos del Centro Ana Frank, por ejemplo, que es un espacio que está lleno de jóvenes que dedican su tiempo de manera gratuita, pensando en el otro, para construir un mundo mejor, para inculcar pedagogía de la memoria, reivindicar la importancia de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y son todos pibes jóvenes. O sea, tampoco creo que sea toda la juventud. Pero también entiendo que yo tengo amigos y amigas que te dicen, mira, la verdad que yo estudio, gano esto, nunca me voy a poder comprar un inmueble en mi vida, y como que, y a mí la verdad que en esto no se me ayudó, en esto no se me ayudó, digo, yo no veo que haya políticas estatales para mí, y un poco razón tienen, ¿viste? Y es difícil también para nosotros como poder tener contraargumentos concretos. Me parece que también eso es un apunte interesante para empezar a pensar de acá al futuro, ¿no? Em, que bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a esas personas? Porque no es una cuestión de hacer un TikTok bailando tampoco. Es una cuestión sí entender un lenguaje que tienen las nuevas generaciones distinto, pero también acompañarlo con contenido, con lo que, esto, como sin perdernos tampoco en la superficialidad de las cosas, ¿viste? Se puede decir, digo, que en el año 21 y el año 22, digamos, la, digo, Graboy decía ayer en Cabaret Voltaire, como que hay una pérdida de la materialidad de muchos jóvenes que vieron trabajos paupérrimos y demás. Se puede decir que tampoco esos nuevos trabajos tampoco fueron entendidos, digamos, o sea, el teletrabajo y demás, que
no han sido totalmente regulados. ¿Cómo que se puede decir de esos nuevos laburos que están Y surgiendo para los jóvenes? sí, o sea, vos pensás que, no sé, incluso el discurso esto de la jubilación y las vacaciones pagas y todos esos derechos, que por supuesto son recontra importantes y son banderas de nuestro movimiento, digo, no es que me parezca que haya que ponernos, pero sí tenemos que pensar que de repente, no sé, o sea, hoy el mundo del trabajo cambió mucho. Y el ideal de los jóvenes, no sé si es trabajar 40 años o 50 o en una empresa y jubilarse ahí. Digo, me parece que hay otros modos de trabajar, otras dinámicas, depende mucho de la actividad también, ¿no? Pero digamos, como hay que repensar también el mundo del trabajo y a mí me parece esto, como a veces yo lo que siento un poco de nuestro movimiento, de nuestros dirigentes, que tratan como de replicar lo que se hizo, tal cual se hizo, no como, bueno, no sé, Perón dio vacaciones pagas, bueno, demos vacaciones pagas. Y en realidad las vacaciones pagas, no sé, ya están, digamos. Y sí, está bien, es un derecho que tiene el peronismo, pero la gente que trabaja en la Declaración de Independencia ya lo tiene. Entonces, como me parece que lo que hizo Perón en su momento, que fue interesante, es como salirse un poco de la Matrix y pensar cuáles son las necesidades de esta época y cómo las cubrimos. Entonces, si nosotros queremos hacer lo mismo que se hizo en la época del peronismo, no tenemos que hacer lo que hizo Perón en esa época, porque esta es otra época. Lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las necesidades de esta época, salirnos un poco de la Matrix y pensar cuáles son las soluciones que podemos ofrecer para que en definitiva todos tengamos y todas una mejor situación de vida, que nos podamos integrar, que exista el ascenso social, pero no sé si en el mundo actual vos lo vas a lograr solo, por lo menos solo con esas medidas. No, hay que poder salirse un poco y pensar, digo, hoy, sé, un pibe que trabaja en Rappi o un pibe que trabaja para afuera, o tiene la posibilidad de trabajar con su computadora desde acá para afuera, digo, esos pibes, o sea, ese mundo del trabajo existe y casi te diría que cada vez ocupan más, yo no tengo el número exacto, pero no, es un porcentaje alto del mercado laboral como funciona hoy, me parece. Eh, Incluso la informalidad, toda la parte de la informalidad que no es de hoy, pero que también estaba y que ya de por sí era un problema y ahora se profundiza con todas las nuevas formas de trabajo que hay. Entonces me parece que hay mucho para pensar y para tener creatividad en torno a esto que vos decís del mercado laboral y del mundo del trabajo. Me parece que si no lo repensamos es como que nos estamos quedando muy afuera. Pues, inclusive, digamos, la base social del mileísmo también, digo, no creo que todas las personas que votaron a Milei tengan esas opiniones, pero digo, a partir de un momento creo que se empezó a correr el nivel de discusión. Digo, eh, como que ¿vos crees que hay una derechización de la sociedad argentina a partir de un determinado momento? ¿O que, digamos, o que el peronismo se retiró y le faltó dar la batalla cultural? Digamos, ¿qué lectura se puede hacer de eso? Mira, yo lo que creo es que sí, nosotros creímos que teníamos ganado una batalla cultural que claramente no estaba ganada. O en realidad, y eso me hace pensar, bueno, en realidad no sé si la batalla cultural en algún momento se gana o es una permanente lucha de estar todo el tiempo construyendo y resignificando y no sé si en algún momento llegas a un punto en donde, bueno, esto está ganado y ya no se discute. Me parece que todo el tiempo hay que estar dando las discusiones, porque donde no diste la discusión vuelven a resurgir otras ideas también. Eh, eh, pero no sé tampoco si hay una derechización de la sociedad o de la juventud. Me parece que es un montón. Me parece que que haya ganado Milei y eso, no sé si tiene que ver con que la gente ahora piensa que, o todas las personas o la mayoría de la sociedad argentina piensa que uno tiene que cagarse en el de al lado, salvarse solo. No sé si tiene tanto que ver con eso, con un cambio en la ideología o en los valores. Me parece, porque también yo creo que nosotros, o sea, somos un pueblo muy solidario en muchas cuestiones. Y a veces también cuando te vas a otros países o conoces otras culturas te das cuenta que nosotros los argentinos tenemos una cosa muy solidaria en muchos aspectos, como, entonces no sé si hay una derechización. Sí creo que
hay una desconfianza en la política, que eso por supuesto que es un discurso que ha sido construido por los grandes poderes económicos, no es algo casual, entonces hay como un descreimiento muy grande en la política, también, bueno, por errores que tuvo la política, ¿no? O sea, tampoco, pero digamos, hay intereses ahí también que se juegan, que son los verdaderos intereses y quienes manejan este mundo, que no quieren que la gente confíe en la política y que no confíen en nada, básicamente. Entonces me parece que pasa un poco por eso y también pasa un poco por esto que te decía antes de que vivimos como en una vorágine todo el tiempo. Y que la gente no sé si uno tiene mucho tiempo de sentarse a pensar y analizar. Por ejemplo, yo no sé quiénes hoy leen las noticias o miran las noticias. Quizás algunos se informan por Twitter, pero como que hay una cosa de que todo el mundo está muy metido en el laburo y que de repente necesitas tener dos o tres laburos y que en esto y en lo otro y las redes, que es como mucho contenido rápido y fácil de ver. Entonces yo sé quién se sienta a leer las noticias como uno hacía antes y se informa y sabe lo que está pasando. Me parece que hay mucho... Esto, por ejemplo, eso sobre las posturas que tiene Milei sobre muchos temas, hay mucho desconocimiento incluso entre los votantes de Milei. No creo que la sociedad sea fanática de todas las ideas de Milei. Sé que mucha gente lo votó por esto, por sentirse descreída de la política tradicional y por tampoco tener demasiada idea de algunas cuestiones que quizás Milei promulga, ¿no? Decía en página 2 y lo leí también Stefanoni, empieza a darse en nuestra generación una diferencia entre las ideas de los hombres y de las mujeres. Hay un pensamiento más identitario de los hombres que de las mujeres, decía. ¿Es Milei también parte de una contrarrevolución masculina? ¿Hay cierta masculinidad herida adolescente en Milei? Que por Sí, ahí ciertos totalmente. jóvenes por ahí de nuestra edad que por ahí, ante el rechazo violento que recibieron del feminismo, confiaron en Milei. ¿Se puede hacer esa lectura para vos? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, 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 por supuesto. Eh, Aparte, Milei abiertamente, digo, desprecia al movimiento feminista, a las mujeres, o sea, como hay una negación absoluta de las problemáticas de género, eh, de su existencia directamente. Y, y sí, me parece que sí, de hecho, bueno, eso, digamos, está estudiado, pero la mayoría de los votantes de Milei son hombres, por algo son hombres. Y me parece que sí, que es un poco una reacción a también un lugar que se fue ganando el feminismo muy fuerte en todos los últimos años, un montón de luchas que se pudieron dar y se pudieron ganar. Y sí, por supuesto, no me parece, de hecho creo que ese, por ejemplo, por eso te decía antes, para mí lo de mi ley es muy multicausal, me parece que hay que estudiarlo en profundidad, bueno, yo no tengo los conocimientos técnicos en ese sentido, uno lee lo que se estudian los que saben, los sociólogos, etcétera, pero digamos, me parece que sí, me parece que hay una conjunción de factores que no es solo la pandemia, este por ejemplo me parece que es un factor bastante central también, como una cuestión ahí de las masculinidades heridas que encuentran en Milei como una reivindicación a lo que piensan y que quizás por mucho tiempo no lo podían decir porque estaba mal visto y ahora Milei lo dice, entonces yo lo puedo decir y de repente de vuelta estamos discutiendo el femicidio cuando matan a una mujer siendo generoso cada 30 horas, digo, hay estadísticas que te dicen cada 27. Entonces como volver a discutir eso en un país con esas estadísticas te marca algo, ¿no? Y cuando al ministro de Justicia se cayó la mujer de un noveno piso, Lourdes Bueno, Natala, junto a es Ibarona, es digamos. una barbaridad. Sí, sí, por eso. Y no es casual, digo, es lo mismo que hablábamos antes del poder económico para mí, es el poder. O sea, los hombres tienen poder, la sociedad patriarcal le da poder a los hombres. Más allá de que después, si uno hace como un análisis más profundo del tema, incluso muchas feministas escriben sobre esto, el patriarcado es un sistema que incluso hasta termina perjudicando a los propios hombres también, digo, los roles de género. En realidad nos perjudican a todos y a todas, porque nos encasillan y... Pero si vamos como a lo grueso, las que somos perjudicadas por el sistema patriarcal somos las mujeres, las que ganamos menos, las que tenemos menos condiciones laborales, a las que nos pegan, nos matan, nos violan por ser mujeres, digo,
un montón de cuestiones de diferencias y de desigualdad, y hay un punto también donde, no digo por supuesto todos, porque no me parece que sea así, y además el machismo es algo que, o sea, hay mujeres que son machistas y hay hombres que no lo son, pero también hay un gran grupo de hombres que ven que pierden ese poder que, que tienen en la estructura social. Y por supuesto que van a reaccionar, porque no todo el mundo dice, sí, la verdad yo prefiero perder mis privilegios y que vivamos en un mundo más igualitario. No, si no, no tendríamos un mundo como el que tenemos. Entonces me parece que sí, que desde ese poder y desde ese lugar, por supuesto que muchos se aferran a eso y cualquier oportunidad que vean para tirar un poco abajo el movimiento feminista y seguir manteniendo un esquema donde los hombres son los que terminan manejando las cosas y tomando las decisiones importantes y las mujeres estamos siempre en un segundo plano, lo van a hacer, digamos. Para finalizar, quedan 5 minutos en el Zoom. El tema de la marcha universitaria del año pasado, hubo dos marchas universitarias, parece que después algo se desinfló eso. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo ves la cuestión universitaria de cara a este 2025? Mirá, nosotros participamos, yo participé con la Centeno, que es mi agrupación, participamos de las dos. En la primera hasta incluso encabezamos un poco lo que fue la columna de la Facultad de Derecho, de todas las agrupaciones del campo nacional y popular, si se quiere. Y la verdad que yo lo que creo que en la primera marcha se vio una cuestión muy transversal de muchos sectores, no solo el universitario, y yo creo que igual eso pasó un poco en general, después como que se empezó a fragmentar las luchas. Entonces, ya en la segunda marcha universitaria no había tanta transversalidad de sectores. Porque de hecho yo tengo compañeros de la agrupación que militan conmigo en derecho, que también tienen sus experiencias en gremios de distintas sí, de distintos, ordenados en distintos lugares, que de repente no se convocó. A la primera se convocó y a la segunda no se convocó. O sea, dirió sin convocar, o sea, entonces, de- de- eh, algo que se ha visto en la primera, que para mí ha sido muy valioso, de mucha gente particular, gremios apoyando y como sectores de la sociedad toda que no tenían que ver con la educación o con lo universitario, ya en la segunda no se vio eso. Creo que pasó un poco en general, igual también con otros, como por ejemplo esto de los jubilados, ¿viste? Son los jubilados, ¿no? Y bueno, está bien, algún miércoles te cae un gremio, te cae alguno a apoyar, pero en realidad está como muy sectorizada la lucha, como que cada uno, ¿viste? Y me parece que en la segunda marcha universitaria ya sucedió un poco eso. Como se perdió esa transversalidad que había habido en la primera. Y nada, y me parece que, o sea, cómo viene de cara este año. Yo no sé, o sea, hay cosas que yo no sé cómo también el gobierno las va a seguir manteniendo. Yo lo que creo es que si se sigue profundizando en el camino, se seguirá profundizando en las medidas de lucha. Yo no sé si se pinchó, yo creo que tiene que ver también con un cierre del ciclo lectivo, ¿no? Como que venían las vacaciones, como que hacia el fin del año pasado también como que había quedado todo medio suspendido también por parte del gobierno, viste que el gobierno estaba muy en contra, en el momento se callaron la boca, no dijeron más nada, bueno, vino el receso y ahora recién se está retomando y hay que ver. Yo lo que espero es que siga habiendo reacción, por supuesto, y nosotros en ese sentido nos organizaremos porque la educación pública es fundamental para una sociedad más justa, más pareja, con más redistribución con un acceso a todos, más allá de que igual sí, por supuesto, hay personas que no pueden llegar por un montón de factores. Digo, si no tuviésemos una universidad pública sería peor todavía. O sea, entonces como que no se va a resolver por ahí. Pero bueno, siento un poco eso, como que es muy reciente el reactivo, la reactivación de las actividades, por lo menos a nivel universitario, y siento que va a depender un poco de qué pase ahora este año, ¿no? Que tanto el gobierno profundice o no, porque viste que también el gobierno como que va agarrando distintos enemigos, y de repente como que se encasca y después como que suelta, se olvidó de esa lucha e incluso también hay un juego como medio para la opinión pública, ¿no? Como, no, nosotros Lo vamos a de- echar por tantos ejemplo, empleados hasta de acá tal lado. se retiraron. Lo de Telam, ¿Cómo? lo de Telam, por ejemplo.
por ejemplo, ¿viste? Como lo dicen para la opinión pública, no, echamos tantos ñoquis, y en realidad después vos vas y no echaron a nadie, y está todo el mundo tipo así, todo asustado, con que a lo mejor lo echan, pero no lo echaron. Entonces, como que juegan mucho con eso también, con instalar para la sociedad que hicieron X, y después de repente, ¿viste? Por abajo de la mesa te dan un aumento, ¿viste? Y como, no, estamos recortando, y entonces como que es medio, y está todo el mundo, por eso yo también creo que no hay tanta reacción de distintos sectores, porque es como que muchas de las cosas que públicamente dicen, después como no se terminan materializando tanto y está como todo el mundo medio desconcertado, como no sé, uy, dijo que nos iban a rajar a todos, pero no pasó, pero entonces que no sé qué, iban a